Saludos a cada uno de mis guerreros de la fe. Dios les bendiga grande y poderosamente en la noche de hoy. Espero que hayan podido disfrutar de la entrevista que se realizó este martes en el programa Milagros en medio del dolor. Si no han tenido el tiempo de verla, miren, saquen un tiempito para ver esa entrevista para que usted pueda convencerse de que Dios vive, de que Dios es real y de que Dios aún continúa haciendo grandes milagros. Nuestro Dios es el Dios que hace lo imposible posible. Si ustedes me preguntan a mí con qué milagro yo puedo comparar el milagro de la persona entrevistada el martes, definitivamente con el milagro de Lázaro. Así que si usted no ha visto la entrevista, saque un tiempito para poder ver esa entrevista hoy. Continuamos orando, ¿verdad? Por nuestros amigos venezolanos. Unámonos todos en oración y aquellos que podamos ayudar, mire, vamos a dar nuestra ayuda, mostremos nuestra solidaridad a nuestros amigos venezolanos. Así que continuamos, ¿verdad? Con toda la programación. Aquellos que no se han suscrito, suscríbese al canal, toquen la campanita para que puedan disfrutar de toda la programación que se está transmitiendo. El martes en el programa Milagros en medio del dolor se realizó un sorteo en agradecimiento a Dios en primer lugar y a ustedes, el público, por todo su apoyo brindado en este tiempo, ¿verdad? Durante estos años. Así que en celebración de que habíamos alcanzado ya los 20,000 seguidores, se celebró un sorteo este martes en el programa Milagros en medio del dolor, donde, ¿verdad?, se estuvo regalando una tarjeta de Amazon de $50 y el libro Un Milagro en Noviembre, cuya autora es esta servidora. Así que en momentos especiales y en algunas ocasiones, mira, estaremos haciendo ese tipo de actividad y ese tipo de sorteo en agradecimiento al apoyo y al respaldo que ustedes nos están dando. Recuerden que es importante seguir las instrucciones, por eso si no han tocado la campanita, toquen la campanita para recibir las notificaciones, porque el sorteo que se hizo este martes se había anunciado hacía 2 semanas atrás, se había dado el anuncio en un short, se habían dado los requisitos para participar y fueron esas personas que respondieron en ese short las que se pusieron, ¿verdad?, a participar en el sorteo de este martes. Por eso es que es bien pendiente que estén es bien importante que estén pendientes a las notificaciones. Cuando le llegue la notificación, véanlo, saque su tiempo para ver el videíto, porque usted no sabe cuándo va a haber un video con una sorpresa como esa, y si usted en ese momento no cumple, ¿verdad?, con los requisitos que están establecidos, ya sea dar el comment, ya sea dar el like, ya sean ambas cosas, ya sea dar el share, no estará incluido entonces en el sorteo en el momento en que se celebre, que la fecha de celebración se anuncia en ese video donde se estén dando los requisitos para participar. Así que les invito, ¿verdad?, a que aquellos que quieran beneficiarse de eso siempre estén pendientes a las notificaciones cuando se ha subido alguna programación, para ver si hay algo de eso envuelto, y también obviamente para lo principal, que es usted recibir el pan espiritual, el pan de vida, para que usted pueda, ¿verdad?, fortalecerse espiritualmente y emocionalmente y usted pueda enfrentar los retos cotidianos. Siempre le hemos dicho, ¿verdad?, que esta vida no va a ser una vida libre de dificultades y libre de situaciones. En el día a día enfrentamos situaciones que se nos presentan, pero lo importante es caminar de la mano de Dios, porque cuando se camina y caminamos de la mano de Dios, nuestro Dios
no nos soltará y Él nos dará la sabiduría que necesitamos. ¿Para qué? Para prevalecer sobre las situaciones que se nos presenten. Así que muchas gracias por todo su apoyo. Espero que puedan beneficiarse de toda la programación. Y hoy estamos en el año bíblico hoy terminamos el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Así que ya hemos estudiado el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Marcos, hemos estudiado el libro de Esther, el libro de Job, el libro de Primera de Crónicas, el libro de Segunda de Crónicas, el libro de Génesis, el libro del Éxodo. Y hoy terminamos y finalizamos el libro de San Lucas. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para beneficiarnos de este momento junto de aprendizajes y de fortalecimiento espiritual. El conocimiento nos da sabiduría y el conocimiento nos hace entender más los planes que Dios tiene para nosotros. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la bendición que me das de poder exponer tu palabra. En estos momentos invocamos tu presencia para que podamos aprender mucho de estos 2 capítulos que nos quedan del Evangelio de San Lucas. Guíanos y bendice a cada persona que se conecte, así como también te pido que bendigas nuestro ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, sin más preámbulo, vamos a leer el capítulo número 23. Y en el capítulo número 23, y me voy a quitar estos espejuelos porque no son los que necesito para la lectura. Así que los que necesito para la lectura no los tengo conmigo. Si en algún momento me equivoco, ustedes disculpen. En el capítulo número 23 de San Lucas dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Recuérdense que en el capítulo número 22 pudimos ver cómo Pedro hace la negación del maestro. Y muchos dicen, ay, pero ¿cómo Pedro fue tan cobarde para negar a Jesús? Miren, en muchas ocasiones nosotros podemos caer en el mismo error que Pedro y negar a Jesús con distintas actuaciones. Y también en el capítulo pasado pudimos ver la traición de Judas. Así que ya tenemos ahora a Jesús que lo están llevando frente a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y aquí vemos que le levantan un falso testimonio. ¿Por qué? Porque en un momento en que ellos le preguntaron a Jesús si era bueno dar tributos al César, Jesús les contestó: dad a Dios lo que es de Dios y dad al César lo que es del César. Mas, sin embargo, en estos momentos ellos le levantan la acusación y dicen: él está exhortando a que las personas no paguen el tributo al César. Continuamos en el versículo número 3 y dice: entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito yo hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por todo Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes,
le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriéndoles soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este hombre. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?
Y muy interesante, ¿verdad? Esto que Jesús dice, porque aún en ese momento, cuando Él ve las mujeres llorando, Él les dice, miren, no llored más por esto que está sucediendo, más bien llorad por las futuras generaciones y oren por esas futuras generaciones, porque si en los días buenos están ocurriendo estas cosas, imagínense en qué se puede esperar que ocurra en los días malos. Así que estaba ya adelantándose y viendo las generaciones futuras y cómo el pecado iba a incrementar enormemente, cómo se iba a perder el amor a Cristo, cómo se iba a perder la fe y cómo iban a estar las generaciones futuras. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se turbaban de él, diciendo, a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgando le injuraba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que la habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, un varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándole lo envolvió
en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Vemos aquí como uno de los que fue crucificado con Jesús experimenta el arrepentimiento y Dios le promete la salvación del alma. En ese evento podemos ver dos cosas: cómo el Padre obró por medio del Espíritu Santo para que ese ladrón se pudiera arrepentir y que eso le sirviera de bálsamo a Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento donde él decía, esta gente me ha abandonado, yo estoy dando mi vida por ellos, mas ellos gritan, crucifícale, pero ¿qué hijos tengo yo? En ese momento el Padre le manda ese arrepentimiento de ese que estaba crucificado al lado de él, para que él pudiera ver que el sacrificio que él estaba haciendo no sería en vano, porque iba a haber personas que aceptarían ese sacrificio, iba a haber personas que lo aceptarían a él como su Salvador, iban a haber personas que llegarían al arrepentimiento y que gracias a ese sacrificio serían salvadas. Así que ese evento es muy importante en este capítulo, y también es muy importante cómo Jesús muere previo a el día de reposo, como en ese momento el viernes en el atardecer él hace su última respiración y pasa al descanso, mostrándonos así que aún en su muerte él cumplió y obedeció la ley, reposando así en el día de reposo. Vamos a ver qué pasó en el capítulo número 24. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estaban ellas perplejas por esto. He aquí se separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os había hablado cuando aún estaba en Galilea, diciéndole: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite en el tercer día. Al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido.
Y he aquí, de dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía, lo que de él decían, perdón. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Vemos que aún en este momento, cuando ellos habían recibido el mensaje por parte de las mujeres de que Jesús había resucitado, de que no estaba el cuerpo, de que dos ángeles se le presentaron, aún así ellos tenían incredulidad. Y es por eso que entonces él le dice: oh insensatos, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y entonces comenzó a hablarle de lo que los profetas habían dicho ya en el Antiguo Testamento. Y como si eso había sido profetizado, ustedes no están reconociendo el evento. Eso fue lo que les quiso decir. Así que más allá le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y ellos les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros
mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y les mostró los pies. Y como todavía ellos de gozos no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran ellos las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Vemos cómo para ellos comenzar el ministerio, vemos en este capítulo que tenían que esperar la unción del Espíritu Santo. Así que nosotros podamos aceptar el sacrificio tan grande que Dios hizo en la cruz por cada uno de nosotros, que podamos aceptar la salvación, que nos podamos vestir con el escudo del Espíritu Santo y de Cristo Jesús para enfrentar las distintas situaciones que se nos presenten en nuestra vida terrenal. Dios les bendiga grandemente y que tengan una feliz noche. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, en estos momentos pedimos tu bendición sobre cada amigo y cada amiga, sobre sus familias, sobre sus hogares, sobre nuestro ministerio. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias por habernos redimido del pecado y gracias por ofrecernos la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga grandemente. Y que podamos también nosotros, ¿verdad? Vestirnos del Espíritu Santo para salir y decirles al mundo que Dios vino, murió, pero ha resucitado. Dios les bendiga grandemente.